Bienvenidos de nuevo a este nuestro tiempo devocional. Solamente el Evangelio, solamente la palabra de Dios puede transformar una vida, puede transformar a una persona para que llegue a ser lo que Dios quiere que sea y para que pueda vivir en una vida de gozo, de plenitud, de bendición, aún en medio de las mayores adversidades. De la misma manera que no vale cualquier vacuna para combatir el COVID-19, tampoco vale cualquier mensaje o cualquier palabra, incluso aunque parezca buena, si no es el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que tiene poder. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice: Hermanos, bien sabéis que nuestra visita a vosotros no fue un fracaso. Y sabéis también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicaros el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros, pero os tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quereros. Recordaréis, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamaros el Evangelio y cómo trabajamos día y noche para no seros una carga. Dios y vosotros sois testigos de que nos comportamos con vosotros, los creyentes, de una manera santa, justa e irreprochable. Y sabéis también, a cada uno de vosotros lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Os hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que os llamó a su reino y gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír vosotros la palabra de Dios que os predicamos, la aceptasteis no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, seguisteis el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufristeis a manos de vuestros compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. El apóstol Pablo está diciendo aquí que el Evangelio que les había transformado, ese mismo Evangelio que les había llevado a vivir una vida honesta, buscando solamente la gloria de Dios y el bien de las personas perdidas, ese mismo Evangelio que les había movido a amarles a ellos y a entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también sus vidas, todo lo que hiciera falta para el bien de ellos, ese mismo Evangelio que actuaba poderosamente en sus vidas, lo habían transmitido fielmente a los tesalonicenses, y eso les había transformado. Ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se apartaron de la inmundicia, del pecado, de una vida vacía y llena de vicios y corrupción, para disfrutar del reino y de la gloria de nuestro Dios. Y todo eso fue por esa palabra maravillosa del Evangelio, que ellos recibieron no como palabra de hombres, no como un discurso religioso, no como una nueva religión que les iba a hacer algún bien particular, sino recibieron como el mensaje de Dios, como palabra de Dios. ¿Y cómo supieron ellos, cómo sabían ellos que esa era la palabra de Dios? Sencillamente porque actuaba poderosamente en sus vidas. Esa palabra les transformó. Esa palabra cambió sus tinieblas en luz, cambió su corrupción en santidad, transformó sus mentes y sus corazones, sus vidas completas, para que fueran del Señor Jesús, aún en medio del desprecio, del odio, de la incomprensión, de la persecución, aún en medio de las peores circunstancias que ellos estaban viviendo, porque recibieron la palabra de Dios.
¿Sabes? Solamente hay dos cosas que se puede decir aquí en cuanto a las respuestas de ellos al Evangelio. Una de ellas es, o eran fanáticos, locos, dispuestos a sufrir por algo que es puramente una mentira, o realmente esa palabra obró en ellos, esa palabra les transformó, esa palabra ellos sabían que venía de Dios. Esto es lo que ocurrió con ellos, lo segundo. Porque verás, cuando alguien te transmite un mensaje, tú puedes pensar o es verdad o es mentira, o es una media verdad y es por lo tanto una mentira completa. Tienes que decidir si es cierto o no es cierto, pero la mejor manera de saberlo es qué efecto produce en tu vida. Porque solo el Evangelio transforma a las personas, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, da igual que sea judío o griego. Y es por esto que el Espíritu de Dios va a obrar transformando a las personas por medio de la medicina maravillosa del Evangelio. Y es por este motivo por el que los tesalonicenses aún estaban dispuestos a sufrir lo que hiciera falta y no abandonarían ese Evangelio, porque de verdad lo habían creído en su corazón. Confesaban con su boca, estaban satisfechos y llenos de ese maravilloso Evangelio que les hablaba del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, del reino de Dios, de la gloria de Dios, de todo lo que tenía que ver con el Espíritu Santo, con una vida transformada, nueva, que les había dado sentido y propósito y que por lo tanto no necesitaban nada ni nadie más. Y es por este motivo por el que el apóstol Pablo dice, recibisteis esa palabra, pero fue gracias a Dios. Damos gracias a Dios de que vosotros al oír esa palabra que os predicamos, esa palabra que nos cambió a nosotros, esa palabra por la cual somos perseguidos y odiados, esa palabra que nos había movido a daros todo lo mejor de nosotros por la gracia de Dios, esa palabra la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y eso fue gracias a Dios. El Espíritu de Dios abrió el corazón de los tesalonicenses. Fue el Espíritu de Dios el que les reveló que lo que Pablo estaba predicando ahí no era un discurso religioso o filosófico, no era una tradición de los judíos, no era una religión mesiánica, no era unas ideas muy bonitas acerca de la moralidad y de ser buenas personas y esas cosas, sino que era la palabra gloriosa del Evangelio, el Evangelio maravilloso que revelaba la majestad y el señorío y la salvación de Cristo, la gloria del Dios Padre y la efectividad maravillosa del bendito Espíritu Santo. Y esto lo recibieron ellos y fueron capaces entonces de perseverar. Cuando una persona no recibe el Evangelio en su corazón, sino solo en su mente, sucede como dice Jesús en la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Cuando simplemente nos dice esta palabra, dice el Señor Jesús, que algunos reciben la palabra con gozo, pero son de corta duración. Cuando viene la persecución y la dificultad, se apartan. Esos son los que fueron sembrados entre pedregales. Y también habla de otra parte de la semilla que cayó entre espinos y brotó, creció, pero no llevó fruto porque los afanes del mundo, representados por los espinos, los afanes del mundo, el afán de las riquezas, los placeres de la vida, todo eso, dice, ahogaron la palabra y le hicieron infructuosa. La perseverancia muestra que realmente alguien ha creído, porque el Evangelio ha transformado por completo su vida, y no solamente algo superficial. Es por esto que tantas personas que parecían creyentes, parecían de verdad hijos de Dios, cuando vieron las dificultades, cuando ven los problemas, cuando ven la persecución, cuando ven la tentación del mundo, la comodidad de las cosas de la tierra, lo fácil que es hacer lo que todo el mundo hace y dejar a Dios a un lado, darle la espalda a Dios, por eso abandonan. Por haberse multiplicado la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará y muchos se apartarán de la verdad. Y eso ocurre porque realmente el Evangelio no lo creyeron con su corazón. Lo aceptaron con su mente y superficialmente se emocionaron, pero no lo aceptaron en su corazón. Por eso no perseveran. Y es por esto que la palabra de Dios nos dice, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo el apóstol Pedro. Y
La prueba de que alguien de verdad ha creído es que está dispuesto a enfrentarse a la familia, al mundo, al diablo y por supuesto a sus mismas pasiones pecaminosas, a su propio pecado. Es capaz de dar muerte al viejo hombre y es capaz de ser revestido del nuevo hombre en Cristo Jesús que por la fe ha recibido, porque sabe que la palabra que ha recibido no es un discurso humano, no es una teoría, no es algo que satisface su mente y parece lógico y razonable, sino que es una palabra que más allá de todo eso, llegó a su propio corazón transformando su carácter y por lo tanto su conducta. Damos gracias a Dios que vosotros al oír esa palabra, la palabra de Dios que os predicamos, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios que actúa en vosotros. Esa misma palabra seguía transformándolos. Esa misma palabra seguía haciendo que los tesalonicenses fueran entonces dejando más y más la fornicación, la impureza, la mentira, la borrachera, la inmoralidad, que fueran dejando cada vez más y más todo aquello que era de la vieja vida, porque Dios nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Esa misma palabra actúa en vosotros. No solamente actuó cuando la recibisteis y vinisteis a nacer de nuevo, vinisteis a ser de Cristo Jesús, sino que sigue todavía transformando más y más vuestras mentes, renovando vuestros corazones, cambiando vuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, de sentir. Esto era obra y gracia del Espíritu Santo, era obra y gracia de esa palabra efectiva, de ese evangelio maravilloso que el apóstol Pablo y sus compañeros predicaban con tanto tesón y pasión, aún en medio de tantos y tantos dolores, contradicciones y dificultades. Y es por esto que esta palabra que nosotros tenemos, el evangelio, es el mayor don que podemos tener, es el mayor regalo que podemos transferir, es el mayor legado que podemos dejar, porque este evangelio que nos cambia, que nos lleva a la gloria, que nos revela a Cristo, que nos da la paz con Dios, que nos muestra la bondad de nuestro Dios y Padre al enviar a su Hijo, que nos muestra la majestad y la efectividad de ese bendito Espíritu Santo, ese evangelio que actúa poderosamente en nosotros, nos transforma más y más. Al contemplar a Cristo somos transformados a su semejanza. Al contemplar a Cristo por la fe, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Y nos sentimos entonces más libres, más gozosos, más llenos, más esperanzados, más seguros, más firmes. Nos encontramos entonces mucho más cerca de Dios y mucho más lejos del pecado. Y esto sucede por la palabra de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Es verdad que sigue habiendo una lucha cruel dentro de nuestras propias vidas, porque esa palabra de Dios, nuestro viejo hombre, se rebela contra ella y no quiere obedecer. Pero esa palabra vencerá, porque el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios produce arrepentimiento y fe en nosotros. El Espíritu de Dios sigue obrando en nosotros por medio de esa palabra. Y es por esto que, como alguien bien dijo, solo el Espíritu de Dios manifiesta toda su plenitud donde se predica fielmente el Evangelio, donde se predica fielmente su palabra. Busquemos entonces siempre ese Evangelio puro, esa vacuna verdadera que necesitamos, esa medicina, ese alimento, esa bebida espiritual, ese río de Dios que representa su Evangelio, porque solo esa palabra tiene poder. Solo esa palabra tiene eficacia mediante la obra misteriosa y potente del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso no dice el apóstol Pablo: así que os damos las gracias, amigos tesalonicenses, porque nos habéis hecho caso y eso nos trae una gran satisfacción, porque os hemos convencido. No dice eso el apóstol Pablo. Lo que dice es: gracias a Dios, porque vosotros oísteis la palabra que os predicamos y la aceptasteis, pero fue gracias a Dios. Es gracias a Dios que nosotros somos cristianos. No somos mejores, ha sido Él.
Él se ha revelado a nosotros por medio de su bendito Evangelio, porque abrió las tinieblas de nuestro corazón, quitó el velo que había en nosotros por el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo también a los Corintios. Por eso ahora que somos suyos, hemos recibido su palabra, que es vida, entonces vamos a dejar que esa palabra, por medio de la fe, nos siga transformando, porque esa palabra actúa, tiempo presente, poderosamente en nosotros. Vamos a orar al Señor para pedírselo. Gracias por este maravilloso Evangelio. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos ese Evangelio de la gloria de Cristo, del amor del Padre y del poder glorioso del Espíritu Santo. Ayúdanos para que esa palabra, Señor, siga actuando poderosamente en nosotros, transformándonos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del cual venimos siempre humildemente ante ti. Amén. Hasta el próximo día. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo fuerte a todos.